Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el tercer domingo de Cuaresma, del ciclo A del año litúrgico en el que leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 5 al 42. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al campo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos». Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieren dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Yo sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo: levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Así se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado, otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto». Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. «Me dijo todo lo que he hecho». Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra. Y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú nos has dicho, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, seguimos caminando hacia la Pascua, en este camino que llamamos Cuaresma, camino de preparación intenso que vamos realizando acompañados por la palabra de Dios a lo largo de estos domingos. Ese tercer domingo de Cuaresma se lee el Evangelio que conocemos como de la Samaritana. Un evangelio que no está centrado en un evento particular de la vida de Jesús, como el domingo pasado, la transfiguración, o el anterior, las tentaciones de Jesús. Un evangelio que no está centrado en un milagro, es decir, en un prodigio que Jesús realiza en favor de alguien, sino que está centrado en un encuentro. Dice el Evangelio de San Juan que Jesús llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía.
Una serie de indicaciones nos va dando el evangelista San Juan, pero es muy importante que aprendamos a leer el Evangelio, sobre todo el Evangelio de San Juan, que siempre hay que leerlo en dos planos. En el plano literal, lo que está contando el evangelista, pero también en el plano espiritual, es decir, el mensaje teológico que se encuentra detrás. Efectivamente, Jesús llegó con sus discípulos a Samaria y cerca del mediodía se sentó en el brocal del pozo. Sus discípulos se fueron al pueblo a conseguir comida. Mientras Jesús estaba allí, llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Una petición con la que Jesús derriba el muro que separaba a los judíos de los samaritanos, porque efectivamente le recuerda la samaritana: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Los samaritanos despreciaban a los judíos y los judíos despreciaban a los samaritanos. La iniciativa la habían tomado los judíos, que decían que los samaritanos ni eran un pueblo, porque eran una mezcla de razas, pero además que no tenían una religión pura, porque habían hecho una religión sincrética, es decir, la fe ya vista, que habían unido a cultos cananeos. Al final, eran pueblos que mutuamente se excomulgaban, que mutuamente se despreciaban. Por eso le sorprende tanto a la samaritana: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Pero Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y aquí comienza la revelación. Parece que Jesús está sediento. Parece que Jesús está pidiendo agua, pero en el fondo es Jesús el que quiere dar agua. Es Jesús el que quiere compartir el don de la vida divina que tiene dentro de sí. Es el Dios que se revela, el Dios que no puede guardar nada para sí porque vive para darlo todo. Es en Jesús el Dios que se comparte, que nos da su vida. Esto es lo que aparece en el Evangelio. Es Él el que está pidiendo de beber, pero le dice a la mujer: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Jesús está ofreciendo agua viva, cuando en realidad él es el que está pidiendo agua. Jesús estaba pidiendo un agua, pero un agua que parece material, y sin embargo está ofreciendo un agua que no es material. Es un agua que es mucho más profunda, mucho más espiritual. Porque aquella mujer le dice: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo, ¿cómo me vas a dar agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Y Jesús le dijo: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. A eso estamos llamados en la Cuaresma, a tener un encuentro personal con el Señor, para que Jesús pueda saciarnos del agua viva que es Él mismo, del agua viva que brota de su interior, del agua viva que es la gracia que Jesús nos ofrece. A eso estamos llamados en la Cuaresma, a tener este encuentro personalísimo con el Señor. El que beba de esta agua volverá a tener sed. Y Jesús se refería al agua de ese pozo. Pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Y Jesús entonces está hablando de esa sed interior que tiene el hombre, sed de infinito, sed de eternidad, que solamente puede saciar aquel que ha venido a darnos vida eterna. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. Por tanto, no solo Jesús nos va a compartir su agua, la gracia, la salvación, sino además que va a hacernos capaces de convertirnos en un manantial que pueda dar vida eterna. Esto es lo que hace el cristiano cuando acoge a Jesús en su corazón. Se convierte a su vez en un manantial capaz de dar la vida eterna, porque la vida eterna viene de Jesús, y el que tiene a Jesús dentro de sí es capaz de compartir esa agua que Jesús da.
La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Y Jesús entonces le dice: ve y llama a tu marido y vuelve. Y entonces aquí comienza otro momento de la revelación, porque, bueno, parece Jesús estar interpelando a aquella mujer sobre su vida personal. Aquella mujer de pronto dice: no tengo marido. Y Jesús le dijo: dices bien cuando dices no tengo marido, porque has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Los exégetas nos dicen que marido en la lengua de los samaritanos se decía Baal. Por tanto, en el fondo, Jesús está echando en cara a los samaritanos que ahora adoran a Dios Baal, que no es su marido, que deben entonces, por tanto, volver al Dios verdadero. Pero en el fondo, notamos que Jesús está revelando a aquella mujer lo que ha hecho y ella se siente descubierta. Ante Jesús no puede ocultar nada. Jesús desnuda su alma y por eso dice: Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Pero Jesús entonces le dice: no es ni aquí ni en Jerusalén donde hay que darle culto al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. A Dios se le debe dar culto con la vida. A Dios se le debe dar culto donde quiera que sea. Es decir, el templo es un lugar privilegiado para el encuentro con Dios, para el culto a Dios, pero no es el único lugar. Se convierten también en templos, o sea, lugares de adoración, aquellos espacios donde nos encontramos con el hermano. Por ejemplo, un hospital, cuando vamos a visitar un enfermo. Sí, porque estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad, cuando ponemos en práctica las enseñanzas de Jesús, cuando le reconocemos en el necesitado, en el enfermo, en el pobre, en el abandonado. La casa de un anciano se vuelve también un espacio de adoración a Dios en espíritu y verdad. Anciano, solo, abandonado, al que vamos a visitar. Y estamos encontrando en él a Jesús. Y entonces estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Por tanto, no es donde hay que adorar a Dios como un lugar físico, sino más bien en quién podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. A Dios lo adoramos en el templo, como es lógico. Ahí le presentamos el acto de culto más grande, que es la Eucaristía. Pero la Eucaristía luego tiene como consecuencia la vida. Y por eso entonces Jesús dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto, en espíritu, y los que adoran al Padre deben hacerlo en espíritu y en verdad. Este es el culto agradable a Dios, el culto que se le da con la vida. Por tanto, no divorciemos el culto que le damos a Dios en el templo de nuestra vida, porque nuestra vida es extensión de lo que hacemos en el templo. Y por eso entonces la vida cotidiana se vuelve también un espacio de adoración cuando vivimos cotidianamente los mandamientos del Señor, cuando vivimos amando a nuestro prójimo, sirviéndolo. Esta mujer samaritana le dijo a Jesús: ya sé que va a venir el Mesías. Cuando Él venga nos dará razón de todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y Jesús entonces está mostrando su identidad, está mostrando quién es Él, está haciendo una revelación de su persona. Llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera hablando con una mujer. Y ninguno le dijo: ¿qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Cuando nos encontramos con Jesús, nos convertimos en portadores de una buena noticia,
porque Jesús nos cambia la vida, como se la cambió a la samaritana. Y debemos dejarnos encontrar por Jesús para que nos cambie la vida. Y tenemos que ir a compartir con los demás esa buena noticia, como hizo la samaritana. Muchos se convirtieron por su testimonio. Y muchos más, cuando escucharon a Jesús, le dijeron: ahora ya no solo creemos por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos escuchado a Él. Es el encuentro con Jesús al que estamos llamados también nosotros. En esta Cuaresma busquemos el encuentro con Jesús. En esta Cuaresma tratemos de provocar encuentros con Jesús. Porque la Cuaresma es un tiempo en el que debemos crecer, sí, en el amor al prójimo, pero también en nuestra relación con Dios. Recordemos que la Cuaresma nos ayuda a intensificar nuestra relación con el Señor y también a crecer en nuestro amor al prójimo, siendo más sensibles a sus necesidades. Por eso, mientras más crezcamos en nuestros encuentros con el Señor, también creceremos en nuestra caridad y misericordia con el prójimo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.